Nosotros somos los primitivos moradores de esta tierra, llamada Australia por los hombres blancos. Estamos aquí desde el principio de los tiempos, desde la época de los sueños, en la que todo lo que conocemos fue creado. Mi pueblo sabe cantar cada lugar concreto de este sagrado país mientras contempla allí el dios Sol. Cada canción es un mapa vivo que describe un camino concreto, el curso de un río, una montaña o un bosque. Si uniésemos todas estas canciones que se transmiten de generación en generación y que nacen de los sueños, compondríamos el mapa de Australia. Al atardecer, el zumbido del didgeridoo, nuestro instrumento religioso, nos recuerda quiénes somos y qué hacemos aquí. Es el latido de nuestra tradición que nos mantiene unidos y apegados a la tierra. Yo soy el viejo Yakar Garimala, un aborigen australiano, como nos llaman los extranjeros, y voy a contaros cómo es nuestro mundo. Mi país es enorme. Es una isla que podría ser un continente. Es el más bello del mundo. Tenemos desiertos, selvas, sabanas, mesetas y montañas con profundos cañones esculpidos por furiosos torrentes. El mar nos baña por todas partes. En nuestro litoral hay bahías y ensenadas y acantilados sagrados, como este de Bickerton Island. Aquí es donde vivo yo. Los mayores tenemos la importante tarea de iniciar a los más jóvenes en nuestras costumbres, explicarles nuestra historia y enseñarles a respetar la ley tradicional. Nuestro pueblo, nuestra cultura, es la más antigua del mundo. Ya estábamos aquí hace miles de años. Compartimos época con el que los blancos llaman el Homo sapiens. En estas grutas y cavernas podemos sentir la influencia de los espíritus de nuestros ancestros. Si duermes aquí, puedes verlos en tus sueños y recibir sus mensajes. Ellos vienen aquí, te inundan con su fuerza. Cuando despiertas, te sientes muy bien. Estos son lugares sagrados para nosotros. Antiguamente la gente vivía en cuevas y abrigos naturales como este. En todo nuestro territorio podemos encontrar pinturas realizadas por nuestros abuelos que nos hablan del tiempo del sueño, de la creación y de cómo vivían hace 50.000 años. En el Parque Nacional de Kakadu se encuentra el enclave de Ubi Rock, donde la serpiente del arco iris se detuvo después de crear el mundo y fue pintada en una roca para que la gente pudiera verla. Con el paso del tiempo, nuestros abuelos fueron dejando en las paredes una colección completa de imágenes que reproducen su modo de vida y sus creencias.
Pintaban los animales que cazaban o pescaban para que sus espíritus les ayudasen en las nuevas capturas. De esta manera, podemos saber que muchos de estos animales son los mismos con los que nos alimentamos hoy día. Peces barramundi, tortugas de cuello largo, canguros, cocodrilos, wallabies. Sabemos que conocían cómo eran por dentro muchos de los animales que dibujaban, sus esqueletos y algunas de sus vísceras. Las pinturas que están situadas en los lugares más inaccesibles las realizaron los mimis, los espíritus menores, que son los causantes de todo lo que nos ocurre, sea bueno o malo. Según la leyenda, se deslizaban con sus cuerpos delgados y estilizados hasta lo más alto de la caverna, cogían trozos de roca, los bajaban al suelo, los pintaban y luego los volvían a colocar en el techo. En estas antiguas rocas también plasmaron la figura del hombre de aquella época, guerrero y cazador, que usaba las mismas lanzas y arpones que utilizamos nosotros.